Desde el primer aliento de esta narrativa comienza a formarse una idea incómoda. ¿Y si todo lo que siempre se ha dicho sobre la fe, las respuestas divinas y las certezas absolutas se sustentan pilares tan frágiles que una simple pregunta basta para derrumbarlos? Hoy nos embarcaremos en un viaje que aborda precisamente estas preguntas básicas, preguntas que cualquier persona común podría plantearse, pero que curiosamente la religión nunca ha podido responder con claridad. A lo largo de este viaje te darás cuenta de que la lógica, al confrontar las creencias tradicionales, revela contradicciones que casi nadie se atreve a afrontar. Y lo más sorprendente es que esto no requiere agresividad, solo honestidad. La propuesta aquí es muy sencilla. Usar el pensamiento crítico como herramienta de liberación, mostrando cómo preguntas aparentemente inocentes tienen el poder de exponer todo un sistema de creencias. Cada duda surge no para atacar, sino para iluminar. Y esa es la diferencia entre este vídeo y cualquier otro. Aquí verás cómo la religión es desafiada por preguntas sencillas, no por ataques complejos. Hay algo profundamente inquietante al considerar la primera gran pregunta. Si una deidad suprema crea a seres humanos sabiendo ya con exactitud quién sufrirá eternamente, ¿qué clase de amor es ese? Si en la vida real ningún padre traería al mundo a un hijo ya condenado al tormento, ¿por qué lo haría un ser perfecto? Esta contradicción abre una brecha que muchos evitan explorar, pero que revela mucho sobre el funcionamiento interno de la fe tradicional. Es como si la narrativa divina se construyera para justificar un acto que entre los humanos se consideraría crueldad. E incluso antes de que esta reflexión se asiente, surge otra preocupación inevitable. Si la oración fuera realmente un mecanismo funcional, ¿por qué los resultados parecen tan aleatorios? Las personas devotas y quienes nunca han orado experimentan las mismas casualidades, recuperaciones, tragedias y fracasos. Las estadísticas frías e imparciales no detectan un patrón diferente entre quienes oran y quienes no. Cuando todo sirve como respuesta, tanto el éxito como el fracaso, entonces en la práctica no se explica nada. Pero hay algo aún más desconcertante que atraviesa todo esto. Si Dios quiere que los humanos sigan un camino moral, porque las reglas son siempre vagas, abiertas a infinitas interpretaciones y moldeadas por el contexto cultural. Si un maestro diera instrucciones que pudieran interpretarse de 100 maneras diferentes, la culpa recaería en él, no en los alumnos. Sin embargo, cuando hablamos de religión, la responsabilidad de la confusión se atribuye a la humanidad, no al supuesto autor divino. Este es el hilo que empieza a tensar todo el tejido de la creencia y lo que verán a partir de ahora profundiza aún más esta brecha. Al contemplar el universo en su silenciosa inmensidad, surge otra pregunta. ¿Por qué existiría un cosmos tan vasto, hostil e indiferente, si su propósito principal fuera albergar a los seres humanos? Si la creación estuviera realmente centrada en nosotros, sería natural esperar un entorno moldeado para nuestra existencia. Pero lo que encontramos es un océano de vacío, radiación y caos cósmico, donde solo un diminuto planeta alberga vida. Esto no sugiere diseño, sino indiferencia. Y esta percepción cuestiona la narrativa de la centralidad humana que tantas tradiciones religiosas repiten. Más adelante surge la perplejidad moral en torno a la idea del sacrificio. ¿Por qué un ser perfecto exigiría sangre, ya sea animal o humana, como pago por errores o pecados? La noción de que la sangre derramada posee algún valor espiritual está profundamente arraigada en las culturas antiguas. Pero biológicamente la sangre no es moneda. No es energía mística, no es material moral. Lo que tiene sentido en las tradiciones tribales no se sostiene como lógica divina. Si Dios no la necesita, pero aún así la exige, parece cruel. Si nunca la exigió, entonces la religión es claramente de origen humano. La comunicación divina es otro punto delicado. En esta era de tecnología global, donde un mensaje podría llegar a todo el planeta en segundos, ¿por qué el supuesto ser más poderoso guarda tanto silencio? No hay transmisión, ni advertencia universal, ni actualizaciones claras, solo textos antiguos escritos por hombres anónimos en tiempos precientíficos. Si Dios realmente quisiera ser comprendido, no habría lugar para la ambigüedad, pero el silencio absoluto es mucho más coherente con la hipótesis de que nadie habla.
Y cuando consideramos las emociones humanas, deseo, ira, duda, miedo, curiosidad, la contradicción se profundiza. Si Dios realmente creó la mente humana, entonces todas estas emociones provienen del diseño divino mismo. Sin embargo, muchas religiones condenan precisamente lo que afirman que fue creado por Dios. Es como si un fabricante castigara a sus clientes por usar las características de un producto que desarrolló. Esta inconsistencia revela que las reglas no se derivan de la naturaleza humana, sino de interpretaciones humanas erróneas de la psicología. Quizás el punto más revelador sea observar cómo las normas religiosas se encajan a la perfección con los miedos, supersticiones y costumbres de la época en que fueron escritas. Ningún texto revela conocimiento que trascienda su tiempo. Todos reflejan preocupaciones tribales, ignorancia médica y limitaciones culturales. Esto no indica la mano de una deidad eterna, sino la mente humana, intentando comprender el mundo con recursos rudimentarios. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario. La lógica siempre exige explicaciones que la fe no puede proporcionar. Quiero ver cuántas personas piensan realmente juntas. Cuando observamos la historia de la humanidad con honestidad, nos damos cuenta de que los verdaderos avances, aquellos que han transformado nuestras vidas, aumentado nuestra seguridad y prolongado nuestra existencia, provienen del esfuerzo humano, no de intervenciones sobrenaturales. Vacunas, medicamentos, electricidad, comunicaciones globales, transporte, rescate en desastres. Todo esto es fruto de la ciencia, no de oraciones. Es curioso que, si bien la religión afirma guiar a la humanidad, siempre es la ciencia la que resuelve los problemas que definen el futuro. La fe tiende a resistir primero, a adaptarse después y a atribuirse méritos solo cuando no queda nada que la justifique. De igual manera, existe una contradicción alarmante en la idea de que la incredulidad sea moralmente peor que las acciones verdaderamente malévolas. Muchas tradiciones religiosas afirman que un ateo bondadoso es condenado, mientras que un creyente cruel puede ser perdonado simplemente por creer. Esto crea un sistema donde la moralidad no se define por la empatía ni el comportamiento, sino por la lealtad doctrinal. Es como castigar a alguien por no aceptar una historia sin pruebas, ignorando por completo sus acciones reales, algo que ningún sistema ético justo haría. La multiplicidad de religiones, cada una afirmando poseer la verdad absoluta, refuerza aún más la inconsistencia. Cada una ofrece un camino diferente, un conjunto de reglas distinto, un Dios diferente, una promesa de salvación distinta. Si solo una tuviera razón, las demás serían automáticamente falsas, pero todas afirman tener razón. Y aún más revelador, las personas siguen la religión que aprendieron al nacer, no la que han investigado imparcialmente. La geografía define la fe. El lugar de nacimiento decide la verdad. La situación se vuelve más compleja cuando analizamos el funcionamiento del cerebro humano. Somos seres que dependemos de la evidencia, la observación y el razonamiento para sobrevivir. Nuestra capacidad de cuestionar es parte fundamental de nuestra evolución. Sin embargo, la religión insiste en que debemos creer sin pruebas. Una paradoja evidente. Es como si le dijéramos a alguien que usara los ojos, pero le prohibiéramos ver. Si una deidad deseara una fe ciega, habría creado mentes incapaces de cuestionar. El hecho de que cuestionemos indica que fuimos moldeados para pensar, no para obedecer. Y en el corazón de muchas doctrinas religiosas reside la promesa de una justicia futura. Una justicia que jamás podrá observarse, verificarse ni experimentarse. Se cometen crímenes terribles. Inocentes sufren. Las personas buenas son aplastadas por las circunstancias. Y, sin embargo, la explicación siempre es la misma. La justicia vendrá después. Esto no es justicia, es postergación. Un sistema de fe que evita responder porque prospera el mal ahora no ofrece ninguna solución, solo una promesa vacía e inconclusa. Otra inconsistencia incómoda surge al observar cómo la moral religiosa cambia con el tiempo. Reglas que antes se consideraban aceptables, castigos brutales, prohibiciones arbitrarias, rituales de pureza, roles sociales, ahora se consideran absurdas, y sin embargo, la religión afirma ser inmutable.
eterna y perfecta. Si así fuera, las reglas no sufrirían constantes adaptaciones. Lo que realmente cambia no es la moral divina, sino la interpretación humana ante el avance cultural y ético. La moral evoluciona porque las sociedades evolucionan y la religión simplemente sigue, nunca lidera. Si los acontecimientos sobrenaturales hubieran ocurrido realmente, como se describe en los textos sagrados, mares que se abren, estrellas que se detienen en el cielo, montañas que tiemblan ante multitudes, habría registros independientes, relatos paralelos, testimonios de culturas vecinas, pero no hay nada. Solo las fuentes religiosas narran tales acontecimientos como si el resto del mundo se hubiera quedado ciego inexplicablemente en ese mismo instante. Este silencio histórico es una de las mayores rupturas entre el mito y la realidad, por mucho que muchos intenten eludirlo. La forma en que se transmite la creencia también revela algo profundo. Un niño cristiano crece siendo cristiano. Un niño hindú crece siendo hindú. Un niño musulmán crece siendo musulmán. No porque hayan descubierto la verdad por sí mismos, sino porque se les enseñó así desde la cuna. Si una religión fuera realmente evidente, los niños llegarían a las mismas conclusiones, independientemente del continente o la cultura. Pero esto nunca sucede. La fe es una herencia cultural, no un descubrimiento universal. Y cuando pensamos en el sufrimiento humano, la incomodidad se intensifica. Si el mundo estuviera gobernado por una justicia divina activa, habría un patrón visible. Las buenas acciones recompensadas, el mal castigado, los inocentes protegidos. Pero la realidad es la contraria. El sufrimiento no define el carácter. Las tragedias no consultan los registros morales. Enfermedades, accidentes, desastres naturales. Todos golpean indiscriminadamente. Las explicaciones religiosas intentan suavizar este caos, pero ninguna responde realmente a la pregunta esencial. ¿Por qué el sufrimiento es tan aleatorio? La idea del libre albedrío también se desmorona al analizarla con detenimiento. No hay verdadera libertad cuando una mala decisión conlleva un castigo eterno. Eso no es libre albedrío, sino coerción emocional. Una decisión verdaderamente libre no conllevaría una amenaza infinita. Y curiosamente, esta tensión expone una pequeña grieta que empezarán a notar con mayor claridad en las siguientes secciones. Una contradicción que cuanto más la observan, más profunda se vuelve. Al observar cómo la religión aborda la libertad humana, nos damos cuenta rápidamente de que el discurso sobre el libre albedrío funciona más como un instrumento de control que como un principio moral. Si un padre le dice a su hijo que es libre de elegir, pero le advierte que una de las opciones le traerá sufrimiento eterno, esta libertad se convierte en una mera apariencia. La persona no elige, se deja llevar por el miedo. Esta estructura es recurrente en muchos sistemas religiosos, transformando la creencia en una decisión forzada y nunca en un auténtico acto de autonomía. Esta confusión se intensifica al analizar el papel de los líderes religiosos, quienes a menudo discrepan entre sí en prácticamente todos los detalles de doctrina, moralidad y prácticas. Si la verdad realmente proviene de un solo Dios, entonces su mensaje debería ser como mínimo uniforme. Sin embargo, observamos divisiones, subgrupos, sectas, interpretaciones rivales. Todos leen el mismo texto y llegan a conclusiones completamente diferentes. La multiplicación de estas versiones de la verdad es el reflejo más claro de que el mensaje es humano, no divino. La fragmentación religiosa se vuelve aún más reveladora cuando nos damos cuenta de que cada grupo afirma que sus interpretaciones son correctas, mientras que las demás están distorsionadas. Pero si el mensaje de un Dios perfecto fuera claro, simple y universal, no habría lugar para este nivel de divergencia. Un mensaje divino debería trascender las limitaciones humanas, no depender de ellas. Sin embargo, en la práctica, la religión funciona más como un espejo cultural que como una revelación absoluta. La humanidad, con todas sus contradicciones, ha dedicado siglos a moldear creencias para justificar comportamientos, tradiciones y estructuras sociales. Por muy diferentes que sean las religiones, todas terminan cumpliendo el mismo propósito: brindar consuelo emocional, crear una identidad colectiva y llenar vacíos de comprensión. Y ese es el punto más delicado.
Las personas buscan la religión no por las respuestas, sino por las emociones que transmite. Y las emociones siempre se adaptan al contexto humano. Por otro lado, cuando se cuestionan directamente estas creencias, muchas se desmoronan rápidamente. La religión puede ofrecer explicaciones profundas para cuestiones existenciales, pero rara vez admite un análisis lógico riguroso. La divergencia entre la tradición y la realidad se hace evidente precisamente cuando alguien decide observar sin miedo. Y esta divergencia, aunque incómoda, abre el camino a una comprensión más sólida del mundo. Una comprensión que ahora exploraremos con mayor profundidad. Aquí es donde surge otra fisura significativa dentro de la estructura religiosa. Si las historias sobrenaturales ocurrieron exactamente como se describen, ¿por qué nunca encontramos registros independientes de ellas? Piénselo, los eventos que supuestamente sacudieron montañas, abrieron mares o cambiaron el cielo mismo, deberían haber dejado múltiples rastros registrados en culturas vecinas, preservados en inscripciones y documentados en narrativas paralelas. Pero el único relato existente siempre proviene de la propia tradición religiosa. Es como si cada espectáculo milagroso ocurriera solo dentro del sistema de creencias, nunca en el mundo real. Al analizar cómo se transmite la fe, el patrón se hace aún más evidente. Un niño nace en una religión y casi automáticamente acepta como verdad lo que se le presenta, incluso antes de desarrollar el pensamiento crítico. La diversidad religiosa no existiría si la verdad fuera única y evidente. Todas las personas convergerían naturalmente en la misma comprensión espiritual. Sin embargo, el destino de la creencia lo definen la geografía, el idioma y la cultura, no la revelación. Esta transmisión cultural está directamente relacionada con el problema del sufrimiento humano. Si un Dios moral gobernara todo a la perfección, esperaríamos cierta coherencia entre acción y consecuencia, entre bondad y recompensa, entre maldad y castigo. Pero eso no es lo que vemos. Las personas buenas se enfrentan a tragedias sin sentido. Los corruptos prosperan con facilidad. Los inocentes sufren mientras los culpables prosperan. Y la explicación religiosa siempre recurre a frases vagas sobre planes misteriosos, como si el caos mismo fuera un método divino para enseñar algo incomprensible. Es en este escenario que la cuestión del libre albedrío reaparece. Ahora, aún más frágil, ofrecer opciones bajo una amenaza eterna no es libertad, es condicionamiento emocional. El resultado es que la religión exige autonomía y la restringe simultáneamente, creando una contradicción estructural. Esta contradicción conduce a un descubrimiento incómodo que pocas personas tienen el valor de afrontar. Una revelación que se aclara a medida que avanzamos en las siguientes secciones. Si has seguido con la mente abierta, te darás cuenta de que cada capa que se elimina revela algo aún más profundo. La pregunta que queda es, ¿qué se esconde tras todas estas inconsistencias que la religión intenta ocultar? La respuesta, aunque sencilla, es precisamente la que veremos surgir en los siguientes pasos. Y antes de continuar, tómate un segundo para respirar y reflexionar. Si todo fuera tan claro como dicen, ¿por qué cada respuesta plantea una nueva pregunta? Al continuar examinando el funcionamiento de las creencias religiosas, se hace evidente que muchas tradiciones basan su autoridad en respuestas que no resisten el más mínimo contacto con la realidad observable. Los creyentes a menudo no se dan cuenta de esto porque crecen aprendiendo que cuestionar es peligroso y que la duda es señal de debilidad espiritual. Este entorno crea una barrera emocional difícil de romper, en la que nunca se plantean las preguntas correctas y cuando se plantean se reprimen con frases preconcebidas. Esta dinámica es esencial para que el sistema siga funcionando. La estructura religiosa también se basa en una lógica circular que se acepta sin reflexión. La religión es verdadera porque sus textos la afirman y sus textos son verdaderos porque la religión afirma estar inspirada por una fuente perfecta. Si este ciclo se presentara en cualquier otro ámbito, ciencia política o incluso negocios, sería rechazado de inmediato. Pero dentro de la fe se trata románticamente como una virtud. La ausencia de evidencias se transforma en misterio, la contradicción, en profundidad espiritual, el silencio, en una prueba divina. Y cuando alguien decide examinar críticamente estos pilares,
a menudo se encuentra no solo con respuestas deficientes, sino también con resistencia emocional. Las personas prefieren aferrarse a creencias frágiles en lugar de enfrentar la angustia de reconsiderarlas. Esto es comprensible, ya que la fe ofrece pertenencia, consuelo y un lugar predecible en el mundo. Pero este consuelo tiene un precio cuando se basa en estructuras que se derrumban ante la más mínima intuición. Al mismo tiempo, esta incomodidad es la clave para liberar la mente de narrativas que se sustentan más en el miedo que en la verdad. Otro punto esencial es comprender cómo la religión ha sido moldeada lentamente por la cultura humana y no al revés. Las perspectivas morales, sociales y filosóficas de las sociedades cambian e inevitablemente la religión se adapta para no perder relevancia. Esto se refleja en temas como los derechos humanos, la igualdad, los castigos, la estructura familiar e incluso las perspectivas científicas. La moral proclamada como eterna se adapta con el paso del tiempo, demostrando que no proviene de una fuente perfecta, sino de la propia evolución social. Sin embargo, hay algo aún más revelador, algo que muchos evitan admitir, porque desmantela la narrativa central de la fe tradicional. Tras todas las justificaciones se esconde una constante ausencia de respuestas claras, directas y verificables. Esta ausencia no es accidental, sino estructural. Y cuanto más profunda es la pregunta, más evasiva se vuelve la respuesta. Esta evasión sienta las bases para el siguiente nivel que exploraremos, donde la fragilidad de las explicaciones religiosas se vuelve imposible de ignorar. Cuando observamos la religión como un fenómeno humano, comienza a gestarse una nueva perspectiva. La creencia no se sustenta en pruebas, sino en la necesidad emocional. Las personas recurren a la fe en busca de consuelo ante la muerte, es decir, en medio del caos de pertenencia en medio de la soledad. Nada de esto es negativo, es profundamente humano. Pero cuando estos sentimientos se transforman en verdades absolutas, es cuando surgen los conflictos. Las emociones son mutables, pero los dogmas intentan presentarse como inmutables. Y esta incompatibilidad genera una fricción constante entre la experiencia y la doctrina. Esta búsqueda emocional explica por qué tantas religiones, incluso con contenidos divergentes, acaban justificando comportamientos humanos similares. El miedo a la muerte, la búsqueda de un propósito, la necesidad de respuestas ante lo desconocido. Todas ofrecen caminos diferentes, pero prometen lo mismo: consuelo. Sin embargo, el consuelo no es sinónimo de verdad y es precisamente en esta diferencia que la creencia empieza a perder su brillo al analizarla a la luz de la razón. Si una afirmación se basa exclusivamente en el escapismo, es porque la evidencia no la respalda. Esto se hace aún más evidente cuando consideramos las preguntas fundamentales que la religión intenta mantener ocultas. Preguntas que al salir a la luz desmantelan estructuras enteras. Si existe un Dios que desea ser conocido, ¿por qué no se manifiesta universalmente? Si existe un plan moral perfecto, ¿por qué cambia con el tiempo? Si existe la justicia divina, ¿por qué nunca se manifiesta de forma verificable? Y quizás lo más inquietante, si la fe es esencial, ¿por qué fuimos creados con cerebros que exigen pruebas para creer? Preguntas sencillas pero devastadoras. Tras estas contradicciones se esconde algo que pocos se atreven a afrontar. La religión no responde a preguntas esenciales, simplemente se protege de ellas. Ofrece rituales, historias, símbolos, metáforas. Pero evita la confrontación directa con la lógica. Y esta evasión crea una apertura inesperada, casi como una puerta entreabierta que deja escapar una verdad incómoda. Esta grieta es el punto donde la narrativa religiosa es más débil y donde la reflexión humana alcanza su mayor fuerza. Y quizás tú también lo sientas. Algo está a punto de revelarse al observar todas estas capas juntas. La suma de las contradicciones no apunta al misterio, sino a la construcción humana. Y es precisamente esta comprensión la que prepara el terreno para las siguientes secciones, donde abordaremos la gran pregunta que subyace a todo esto, la que la religión se esfuerza más por evitar y que, irónicamente, es la que más revela su naturaleza. Al profundizar aún más en este análisis, nos damos cuenta de que la religión crea una estructura emocional tan poderosa que a menudo impide que las personas reconozcan sus propias capacidades de razonamiento.
Es como si la fe construyera barreras internas que aíslan la lógica y protegen la mente de preguntas que, de responderse con honestidad, lo cambiarían todo. Esta resistencia no es un signo de malicia ni de ignorancia. Es un mecanismo psicológico de autoprotección, ya que abandonar creencias arraigadas requiere una valentía emocional que pocos están preparados para afrontar. Además, el entorno religioso se basa en una especie de autoridad heredada, nunca ganada. Las personas aceptan las doctrinas porque se las enseñaron desde pequeños, no porque las evaluaron racionalmente. La repetición constante crea la ilusión de validez, como si la creencia se convirtiera en verdad simplemente por la insistencia. En cualquier otro campo del conocimiento, la repetición no reemplazaría la prueba, pero en la religión esta lógica se considera una virtud, no un defecto. Este escenario se hace aún más evidente al observar cómo la religión aborda los sucesos inexplicables. En lugar de buscar causas naturales, muchas tradiciones recurren de inmediato a explicaciones sobrenaturales, reforzando la idea de que todo necesita un propósito divino. Este hábito obstaculiza el crecimiento intelectual y sofoca la curiosidad, la misma curiosidad que ha impulsado todo avance humano. Es como si el misterio fuera un obstáculo para la fe, no una puerta al conocimiento. Y en medio de todo esto nos damos cuenta de que toda justificación religiosa se sustenta en lagunas cuidadosamente elaboradas. Cuando la ciencia explica algo, la fe se repliega a otro espacio. Cuando la razón triunfa en un argumento, la doctrina cambia su interpretación. La religión siempre se desplaza hacia territorios donde no puede ser probado un comportamiento típico de las ideas que sobreviven, no gracias a la evidencia, sino a la evasión. Esta constante huida revela su fragilidad y muestra que tras la aparente solidez hay un vacío cuidadosamente protegido. Sin embargo, una perspectiva aún más profunda comienza a surgir al reunir todas estas contradicciones. La religión no solo lucha por responder preguntas complejas, sino que tropieza precisamente con las simples. Ahí es donde se desenreda la narrativa. Y esta constatación prepara el terreno para lo que enfrentaremos en la siguiente sección, donde la estructura emocional de la fe se pondrá a prueba hasta revelar lo que realmente la sustenta. Llegados a este punto, resulta imposible ignorar el patrón que se repite en todas las religiones. Un conjunto de promesas incontestables, amenazas que solo existen en la imaginación y explicaciones que cambian al ser examinadas. Diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes idiomas, pero el mismo mecanismo emocional, la misma necesidad humana transformada en doctrina sagrada. Al analizar todo esto desde la perspectiva de la razón, la conclusión casi se impone. La fe no es un reflejo de una verdad eterna, sino más bien un reflejo de la mente humana que intenta organizar el caos de la existencia. Aquí es donde el análisis cobra aún más fuerza. Porque cuando la religión intenta justificar contradicciones lógicas diciendo que Dios obra de maneras misteriosas, solo enmascara la falta de respuestas reales. El misterio no es un argumento. El misterio es la ausencia de explicación. Y, sin embargo, esta frase se ha convertido en uno de los pilares más repetidos en innumerables tradiciones, precisamente porque impide que la duda avance. Es un bloqueo emocional, no una revelación divina. Si observamos con atención, nos damos cuenta de que la propia evolución de las religiones demuestra que no nacieron completamente formadas. Han sido ajustadas, modificadas, reinterpretadas, suavizadas e incluso reescritas para adaptarse a cada época. Una supuesta verdad perfecta no necesitaría una edición constante. Solo las ideas humanas requieren este tipo de mantenimiento, porque las ideas humanas envejecen, se desgastan y necesitan ser adaptadas para seguir siendo relevantes en un mundo en constante cambio. Y todo esto nos lleva a la conclusión más incómoda de todas. Cuanto más buscamos la lógica en la religión, menos encontramos. Y cuanto más buscamos las raíces de la fe en la mente humana, más respuestas surgen. No porque exista una revelación sobrenatural, sino porque existe un mecanismo psicológico universal, miedo, esperanza, pertenencia, que moldea lo que llamamos verdad espiritual. Cuando nos damos cuenta de esto, toda la narrativa cambia de perspectiva, revelando un escenario que muchos nunca se han atrevido a observar directamente. Si has llegado hasta aquí y sientes que esta reflexión ha abierto algo dentro de ti,
Entonces te pido que antes de pasar a las siguientes secciones refuerces este contenido. Deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, porque esto me ayuda a seguir ofreciéndote análisis tan profundos como este y a no perder los siguientes capítulos de esta investigación que aún tienen mucho que revelar. Al acercarnos al final de esta investigación, queda claro que todas las grandes preguntas que desafían a la religión tienen algo en común. Ninguna requiere conocimientos científicos avanzados ni razonamiento complejo. Son preguntas que cualquiera podría plantearse, independientemente de su educación, cultura o creencias, y precisamente por ser tan simples, se vuelven devastadoras. La fe tiende a ofrecer respuestas elaboradas solo cuando se enfrenta a cuestiones profundas, pero se desmorona al exponerse a dudas básicas, aquellas que deberían ser las más fáciles de resolver. Esta fragilidad se hace aún más evidente cuando observamos cómo la religión intenta justificar el sufrimiento humano. La vida real está llena de caos, tragedias repentinas, pérdidas irreparables, injusticias brutales. Nada de esto sigue una lógica moral o espiritual. Sin embargo, las religiones intentan encajar estos acontecimientos en narrativas que atribuyen todo a planes ocultos. Pero cuando intentamos comprender estas explicaciones racionalmente, nos damos cuenta rápidamente de que no abordan el sufrimiento. Solo lo visten con palabras poéticas que no alivian, cambian ni explican. Otra contradicción central se revela en la forma en que la fe aborda la idea de la verdad. Si una creencia fuera verdaderamente universal, debería ser reconocida por personas de cualquier cultura en cualquier periodo histórico, independientemente de la influencia externa. Sin embargo, la realidad muestra exactamente lo contrario. Cada persona cree en la religión que le enseñaron en su infancia. La fe no nace del descubrimiento individual, sino de las convenciones sociales. Es la cultura la que define lo sagrado, no lo sagrado que la trasciende. Y cuando observamos cómo los líderes religiosos discrepan constantemente entre sí, incluso cuando supuestamente representan la misma fe, nos damos cuenta de algo aún más claro. El mensaje nunca ha sido único. Cada doctrina intenta moldear la verdad para satisfacer expectativas humanas específicas, generando diferentes versiones de la misma historia. Es como si cada grupo intentara adaptar la narrativa divina para hacerla más cómoda, más coherente o más adecuada a su contexto cultural. Este proceso de fragmentación revela que lo divino, al filtrarse a través de la humanidad, pierde toda apariencia de perfección. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. Las preguntas que exponen las contradicciones de la religión no son peligrosas, sino liberadoras. No atacan la fe, ponen a prueba su consistencia. Y cuando la creencia no puede soportar el peso de estas preguntas, no es el cuestionamiento lo que está mal. Es la creencia la que carece de la estructura suficiente para sustentar su propia narrativa. Esta constatación abre el camino a algo más profundo, una cosmovisión basada en la realidad, no en promesas que nunca se materializan. Hemos llegado al punto final de este viaje donde todas las piezas finalmente encajan. A lo largo de este análisis hemos visto que la religión intenta responder a preguntas fundamentales mediante narrativas que no resisten la confrontación con la lógica. Al examinar su estructura interna, descubrimos que depende del silencio, el misterio y la evasión para sobrevivir. Y es precisamente esta dependencia la que revela su naturaleza humana. Porque una verdad, cuando es verdaderamente verdadera, no necesita esconderse tras el miedo, las metáforas, ni las amenazas. Se sostiene por sí misma. La verdadera fuerza no reside en aceptar respuestas prefabricadas, sino en cuestionarlo todo, incluso lo que siempre nos han dicho que no cuestionemos. Las preguntas no debilitan la realidad. Simplemente eliminan las ilusiones. Y cuando las ilusiones se derrumban, queda algo mucho más sólido, la capacidad humana de pensar con claridad, de buscar el sentido de la propia existencia y de construir la comprensión a partir de observaciones reales, no de dogmas. La búsqueda de la verdad nunca ha dependido de la fe, ha dependido de la valentía intelectual. Esto no significa, sin embargo, que la religión no haya desempeñado un papel importante en la historia de la humanidad. Ha ofrecido consuelo en tiempos difíciles, ha estructurado sociedades antiguas y ha ayudado a la gente a afrontar lo desconocido.
pero su valor emocional no es lo mismo que su validez lógica. Y confundir estas dos cosas es lo que mantiene a tantas personas atrapadas en ideas que no resisten el escrutinio. La madurez intelectual nace precisamente cuando logramos separar el consuelo de la explicación. Lo que le queda a cada persona al final de esta reflexión es una elección. No una elección basada en el miedo o la promesa, sino una basada en la lucidez. La elección de seguir creyendo en narrativas que nunca han demostrado ser ciertas, o la elección de aceptar la realidad tal como es, con sus complejidades, incertidumbres y belleza cruda. La ausencia de respuestas prefabricadas no es un vacío, es una oportunidad. La ignorancia reconocida siempre es más poderosa que la certeza fabricada. Y así concluimos este viaje con una simple certeza. Pensar nunca ha sido un pecado. Hacer preguntas nunca ha sido una amenaza. La mente humana fue creada para explorar, desconfiar, investigar y crecer. Si la verdad existe, puede cuestionarse infinitamente y seguirá siendo verdad. Y si no, entonces nunca fue verdad. La libertad nace precisamente aquí, en el instante en que el coraje de cuestionar supera el miedo a creer.